Entonces yo ya había comentado ya que el propósito, por lo menos para esta sesión, es terminar la guía número 2, o sea, revisar casi todos los ejercicios, en realidad los que quedan pendientes, desde el 3 hasta el 7. Estamos trabajando con el concepto de composición de funciones en particular, ¿ya? Y la semana pasada hemos visto a través del uso de ciertos elementos, ciertos aparatos electrónicos, la idea de la composición de funciones, que no era más que una fusión entre varias funciones, ¿ya? Y en donde se permite obtener un resultado igual al que se obtendría si se estuviese trabajando independientemente entre las funciones. Entonces aquí hay un esquema que es en realidad simple, porque se necesita, para ver una composición se necesitan dos funciones por lo menos. Entonces aquí las funciones que se han definido es la función f y la función g. La expresión o la forma de poder eh, expresar la composición de dos funciones es esta expresión que aparece un circulito entre las dos letras que corresponden a las funciones, pero que es equivalente a lo que tenemos acá también. Estas dos expresiones son equivalentes. Es decir, eh, cuando uno quiere hacer la composición de estas dos funciones, f compuesta con g, necesariamente partimos con la función g, la que está como hacia la derecha, y enseguida con f. Si lo hiciéramos a través de un esquema, si viéramos un esquema, veríamos entonces esto que aparece acá abajo, en donde se tiene acá una entrada, un valor de entrada, el que se toma y se transforma mediante la función g, ¿cierto? Ahí está entonces lo que corresponde, a la expresión que corresponde, ¿cierto?, a la función g que toma este valor de entrada que es x. Lo que sale ya, después de haber aplicado la función g es un producto que va a tomar ahora la función f, ¿ya? Por eso es que aquí, de alguna manera, lo que se indica en esta expresión es que la función f toma el valor que resulte después de aplicar la función g. Toma ese resultado y lo transforma nuevamente. Ahora, todo esto, estos dos procesos, se pueden efectuar mediante la composición de estas dos funciones. O sea, esta expresión f compuesta de g finalmente lo que te entrega es una sola expresión. Es una sola función que fusiona, que une estas dos otras funciones anteriores. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo, por ejemplo, cómo lograr eh, componer un par de funciones, y lo hicimos con esta primera actividad. Y después de eso nos pusimos a trabajar entonces con los problemas. Alcanzamos, me acuerdo yo, a hacer el segundo problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que alcanzamos a hacer el segundo problema por lo menos. Sí, Y ahora vamos entonces a seguir con el 3. No me acuerdo porque yo me recuerdo haber quedado solamente en el 2. Entonces quiero que ahora empecemos a trabajar con este ejercicio. ¿Ya? Voy a... eh, ahí tengo yo entonces... Aquí no escribo nada. Me voy a ayudar, voy a imprimir esta pantalla. ¿Ya? Voy a imprimir esta pantalla. A ver si me resulta. Voy a imprimir esta pantalla. Voy a ocupar la aplicación Paint. Esa me permite por lo menos empezar a, a rayar acá. O sea, para mí es más fácil trabajar. Así que voy a dejar de compartir un momento esto, ya, para poder compartir entonces la otra aplicación. Ya, ahí supongo que pueden ver ahora la aplicación de Paint, ¿cierto? Pueden ver ahí que tengo el mismo problema, el problema número 3, pero ahora estoy ocupando la aplicación del Paint. ¿Ya? Supongo que me escuchan. Bien, ya, entonces voy aquí a seleccionar un color para poder
trabajar. Listo. Bueno, aquí dice lo siguiente, el problema 3 dice lo siguiente. Un fundo en el sur de Santiago produce frutos para exportar y establece un modelo que indica la cantidad de kilogramos embalados por día, perdón, y establece un modelo que indica que la cantidad de kilogramos embalados por día depende de la cantidad de N personas que trabajan, según esta función que estamos viendo. Entonces la función sería esta, ya hasta aquí llega la función, y aquí se aclara que N, que a todo esto corresponde, ¿cierto?, a la cantidad de personas, es un valor que va a estar entre 1 y 343. Ya, es decir, o sea, tenemos como mínimo una persona y tenemos como máximo 343 personas. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Sí? Y la función que se nos muestra, la función K, nos entrega entonces la cantidad de kilogramos que se embalan por día por estas N personas. ¿Ya? Entonces primero tenemos una función K que indica la cantidad de kilogramos. Además se sabe que el ingreso total en pesos que se percibe por la exportación de la fruta embalada está dado ahora por esta función. Generalmente en este tipo de problemas que están en contextos se utiliza se utilizan las letras. Si se habla de ingreso, bueno, escojan la palabra I para poder indicar lo que es el ingreso. Ahora, fíjense que el ingreso va a depender, como lo dice acá, de la fruta que se exporte, la fruta embalada que se exporte. Entonces, ¿cómo? Así. ¿Ya? Entonces el ingreso va a depender de esta forma. Multiplicando, o sea, si queremos tener el ingreso tendríamos que multiplicar la cantidad de kilos que se embalaron para exportar por 570. Entonces la cantidad de kilos pueden ser como mínimo, ahí lo dice 35, y como máximo 1925. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Lo primero es entender el problema. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Sí, ¿Estamos bien? O profe. sea, Sí, ¿entendemos el problema? Mira, algo que yo les comentaba muy a menudo a los otros estudiantes, digamos, a los de la nocturna, porque ellos tenían que hacer muchos de estos ejercicios en contexto, es que para poder recién tener una estrategia de resolución de un problema, es muy importante la comprensión del mismo problema, ¿ya? Y por eso es que yo, antes de empezar a responder las preguntas, hay que, ojalá incluso verbalizar, ya lo que se entiende del problema. ¿Ya? Entonces es importante. Bueno, vamos entonces a las letras, a las preguntas que nos están haciendo. La letra A dice, ¿cuántos kilos de fruta son embalados por 100 trabajadores? Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería entonces el ingreso? ¿Cuál de las dos funciones tenemos que ocupar? ¿La función K o la función I en este caso? Son dos ¿por cuál? funciones. Son dos funciones, ¿cierto? La función K, que es esta, la primera, y esta es la otra función, la función I. Cuando te preguntan cuántos kilos de fruta son embalados por 100 trabajadores, ¿cuál de las dos funciones deberíamos K. utilizar para La I, responder? La K. función, la función K. la I, Por- ah, ya, pero aclaremos eso, ¿ya? Por si acaso. ¿Por qué tenemos que ocupar la función K? Porque esta es la que nos permite obtener la cantidad de kilos que se embalan, ¿ya? Acuérdense, mira, ¿qué es lo que dice acá? En la primera parte, que se establece un modelo que indica la cantidad de kilos o kilogramos embalados por día y que depende de la cantidad de personas que están trabajando. Entonces, cuando te preguntan cuántos kilos de fruta serán embalados por 100 trabajadores, tendremos que ocupar la primera función, porque esa es la que entrega la cantidad de kilos. ¿Ok? Entonces, nosotros acá al ladito, voy a colocar aquí letra A, vamos a calcular la cantidad de kilos que van a embalar. Y aquí tengo que colocar la cantidad de trabajadores, que serían, gracias, serían 100. Son 100 trabajadores. Por eso que yo lo escribo de esa forma. Entonces lo que estoy haciendo yo es calcular la cantidad de kilos que van a embalar 100 personas, 100 trabajadores. ¿Ya? Aquí voy aquí no, tengo que ir de paso acá. Bueno, acá entonces tenemos que reemplazar simplemente el valor de n
por 100. 30 entonces por raíz cúbica de 100, en este caso, más 5%. Bien, ya, yo necesito que me ayuden entonces y hagamos ese cálculo, por favor. Que me digan ustedes qué es lo que resulta de hacer la siguiente operación. Y así yo me voy a dar cuenta también de inmediato si vamos resolviendo correctamente la operación. ¿Ya? Porque una cosa es que yo le diga, ya, listo, esta es la operación. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes primero? ¿Qué es lo que se tendría que hacer aquí primero? Resolver la raíz cúbica de Muy 100. bien, excelente. Vamos a entonces calcular la raíz cúbica. Si podemos hacerlo incluso al mismo tiempo, o si no, denme el resultado final. El resultado final es 639,2. 639, ¿Cómo se hace eso? Me perdí. ya, a ver, veamos entonces. Ya. Bueno, lo primero es entender de que teníamos que ocupar la primera función. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Estamos de acuerdo? La primera función, porque esa es la que entrega la cantidad de kilos, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Entonces yo en el paréntesis, aquí coloqué la cantidad de trabajadores. Y a mí me dijeron que eran 100 trabajadores. Por eso que yo puse el 100 ahí. Ahora, como alguien bien lo dijo, es que yo no puedo ver quién responde ahí. Alguien muy bien dijo que lo primero que hay que hacer es, en esta operación, ¿ya? La operación, recuerden que viene de aquí, pues, de la función. La función me indica qué es lo que se debe hacer con esa cantidad de trabajadores. Aplicarle la raíz cúbica a esa cantidad, multiplicarla por 30, y a ese resultado le sumamos 5 veces el valor de la cantidad de trabajadores. En resumidas cuentas sería eso. Ya, pero ¿cómo entonces resolvemos acá? Ya, primero multiplicar el resultado de la raíz cúbica de 100 por 30. 4,64. Listo, vamos a usar esos datos. 4,64. ¿Ya? Aquí vamos a aprovechar al tiro de resolver ese 5%, me daría 500. ¿Ya? Entonces ahora vamos a multiplicar 30 por 4,64, ¿cierto? 139,2. Muy bien. Entonces vamos a quedarnos con el 139,2. Y ahora, recién, después de haber calculado esto, vamos a sumar. Así que eso nos va a dar 639,2. Ya, entonces, ¿qué sería este valor? ¿Qué representa este valor que acabo de calcular? ¿Se me pueden decir? ¿Cómo Los interpretamos kilos de esto? fruta embalado por 100 trabajadores. Muy bien, eso es. Esta es la cantidad de kilos de fruta embalada por los 100 trabajadores. Así que voy a aprovechar entonces de recordar esto. Eh, Está muy chiquitita la letra. Eh, no quiero perder esto que habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Entonces voy a escribir nomás esto, la interpretación, ¿cierto? 100 personas, ¿ya? Embalarán 600, no, 639,2 kilos de fruta. Ya, esa es la interpretación, digamos, que no quiero que dejemos de perder de vista eso, ¿ya? O sea, para que se entienda de que lo que estamos finalmente haciendo nosotros es eso. Aquí eso nosotros se nos preguntó. Ahora, hay otra pregunta más, po, que sería, ¿cuál sería el ingreso? ¿Sí? Se entiende que es para esa cantidad de kilos, entonces. Ahora, ¿cuál de las funciones vamos a ocupar? La función y. La función y, ¿cierto? Porque eso es lo que nos permite calcular el ingreso. Así que el ingreso va a ser va a ser dependiendo de la cantidad de kilos embalados. Entonces, ¿qué es lo que voy a notar aquí en el paréntesis ahora a continuación? 639,2. Muy bien, 639,2. Eso es lo que yo debo notar acá. Porque yo voy a calcular el ingreso de esa cantidad de kilos. Y de acuerdo a la función que me aparece acá, tendríamos que multiplicar los 570 por los 639,2.
Si alguien me puede ayudar a hacer ese cálculo, se lo agradecería. 364,344. ¿Es una coma? Sí, creo. Ya. ¿Se acuerdan lo que les había comentado de las calculadoras científicas? No ¿Ya? es una Sí. coma. O sea, yo sé muy bien que viene una coma, pero ¿sería, ponte tú, de decimal o sería de la unidad No, de no mil? tiene decimales, tiene miles. Tiene miles, ¿cierto? Ahora, 364.344 me dio a mí. ya, 344. Pero te digo, ese cálculo que teníamos acá, ¿sí? Sí, pues, Ese- haciendo eso que hizo usted, el 570 por 639,2. Perfecto, ya, A mí gracias. igual me puso por Es que en la guía tiene otro resultado en la de resolución porque yo la tengo al lado. Ah, ya. Miren, qué bueno que usted mencionó eso. Yo, Pero es una yo creo- porque no ocupamos el coma 25. Eso, eso mismo iba yo a mencionar, ¿ya? Recordemos que a veces nosotros tendemos a hacer aproximaciones, ¿cierto? Y eso obviamente es lo que puede variar en el resultado que nos dé a nosotros versus lo que aparezca en la guía. Pero no quiere decir que esté mal, o sea, si yo me fijo, a lo mejor va a variar un poco, en algunos será 364.000, no sé, pues 370, 380, 340, ¿cierto? Pero si yo me fijo en el desarrollo, eh, me puedo dar cuenta, ¿cierto?, de que estamos aplicando correctamente eso, el proceso. Sí es importante que podamos definir, por ejemplo, cuántos decimales vamos a ocupar. Porque por ahí alguien mencionó que los kilos eran 639,25, por ejemplo. Podríamos perfectamente acordar ir siempre tratando de trabajar la, una exacta cantidad de decimales, dos o tres incluso decimales, y siempre aproximado a eso. En general, como estamos trabajando con calculadora, uno tiende a hacerlo al final. A esa aproximación es como del resultado cuando ya estamos finalizando. Ya, pero es para que no se preocupen en ese sentido. O sea, si yo veo este desarrollo, voy a entender, voy a saber al tiro, ¿cierto?, que están haciendo lo correcto. Ahora, ¿qué serían estos 364.344? ¿En qué unidad El se mide ingreso esto? por 100 Es el ingreso, ¿cierto? trabajadores. Exactamente. Ese es el ingreso finalmente que se va a obtener por embalar esta cantidad. ¿Ya? O incluso podríamos dejarlo en función de la cantidad de trabajadores, pero en este caso va a ser lo siguiente, vamos a ponerlo, a presentarlo de siguiente forma entonces, ¿ya? Eh, Se obtienen, aquí voy a poner el símbolo, 364.344 pesos por embalar los 639,2 kilos. ¿Bien? 2 kilos de fútbol. Listo. Bueno, ahí tenemos entonces, tenemos respondida la primera pregunta, la letra A. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, Sí, vamos bien. Ya, entonces yo voy a sacar esto de acá porque necesitamos espacio para poder resolver el resto. Ya, entonces vamos con la letra B. ¿Qué dice la letra B? Dice, determine la función t mayúscula, definida como la composición de la función i y la función k. Aquí entonces vamos a tener que hacer más bien la parte algebraica. ¿Se acuerdan que finalmente eso, componer una función, básicamente es establecer, digamos, o obtener, o fusionar, más bien dicho, estas dos funciones, ¿ya? Ahora, para eso hay que tener claro que la función t se obtiene después de hacer la composición de la función i con la función k. Ahora, para este esquema, yo creo que les había dicho, ¿no? Bueno, podríamos ocupar el mismo esquema que habíamos utilizado anteriormente, ¿ya? Fíjense, aquí tengo yo a la derecha, n, corresponde al valor de ingreso, ¿cierto? Entonces aquí la función k viene y toma este valor, ¿sí? Toma el valor, ahí está, y lo va a transformar. Ese es su insumo, digamos. El insumo en este caso para la función k es el valor de n.
Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Va a multiplicar 30 por la raíz cúbica de ese valor y le va a sumar 5 veces ese valor. 5 veces n en este caso. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Porque ahora viene a intervenir la otra función. Entonces la función i, que es la que está más abajo, va a tomar esto que está en paréntesis. Va a tomar ese resultado de haber trabajado en la función k, lo toma y también lo transforma. ¿Qué es lo que le va a hacer finalmente? Va a multiplicar, ¿ya?, 570 por todo lo que yo tengo en el paréntesis. ¿Ya? Entonces recordemos de que acá, en la composición de funciones, se va tomando en cuenta los productos que se van obteniendo desde un inicio. Entonces, esto que tengo acá finalmente corresponde entonces a la composición de estas dos funciones. Pero aquí, ya, antes de esto, voy a indicar que esto es lo que nos están pidiendo nosotros. ¿Ya? Entonces, para resumir, y compuesta de k, ¿ya?, en función obviamente de n, esta entonces es 570 por, aquí vamos a colocar un paréntesis, 30 por la raíz cúbica de n más 5n, y ahí cerramos paréntesis. Aquí entonces tenemos nosotros la expresión para esta composición de las funciones. Ya, ¿qué me dicen? ¿Se entiende esa parte? ¿Me explico bien con lo que estoy diciendo o no? O sea, yo estoy ocupando más o menos la misma idea que habíamos dicho nosotros la semana pasada. ¿Estamos de acuerdo en cómo es el procedimiento? ¿O hay dudas? ¿Hola? No, profe, Sí, queda claro. sí se entendió. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. O sea, es importante, bueno, yo sé que muchos de ustedes ya habían hecho esto, pero si es que hay alguien que le haya quedado justamente la duda, por favor, hay que decirlo. Bueno, aquí ya tenemos entonces el resultado para la letra B en este caso, porque se nos estaba pidiendo determinar esta función, y luego en la letra C nos piden interpretar esta función. Siempre, por favor, indicando las unidades de medida. Ya, entonces, esta función, ¿ya? Aquí, esta función, la función t en este caso, va a depender de qué variable. Aquí yo voy a borrar entonces, y voy a colocar esto, voy a subir más acá. Tenemos que interpretar la función t. ¿Cómo se interpreta la función t? ¿Qué es lo que qué es lo que me devuelve, qué es lo que me entrega la función t de partida? El ingreso total. El ingreso total, ya ahí partimos súper bien. Entonces, me da el ingreso total. Sigamos entonces, ¿el ingreso total de qué? ¿O por qué? De la cantidad de trabajadores. Ya. O sea, a ver. Ya, Profe, yo le déjame escribir. puse el ingreso total en pesos por la venta de frutas dependiendo de la cantidad de trabajadores N está dado por la función. Ya. Eso es lo que, claro, eso es lo que dice en realidad la pauta, ¿cierto? Uno tiene que siempre ir comparando la interpretación con lo que dice la pauta. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es que podamos chequear en la interpretación todo lo que dice finalmente la función. Entonces, cuando me dicen si el ingreso total, ya, estamos bien. Podemos incluso agregar en pesos, porque por ahí creo que sí, ahí nos dicen que por favor indiquemos la medida. Entonces, entrega el ingreso total en pesos, y alguien dijo, ¿cierto?, de la cantidad de fruta embalada. ¿Ya? Entonces, de la cantidad de fruta embalada, ¿ya? De la cantidad de fruta embalada en kilos
podemos incluso agregar eso en kilos, ¿verdad? Por, y aquí podemos nosotros colocar una comilla para indicar que son N trabajadores. Ojo. Bien, entonces, mira, fijémonos por favor en esa interpretación, como para no tener que escribir lo mismo. O sea, yo valoro mucho el que ustedes mismos puedan hacer la interpretación. Está bien comparar, pero también es bueno que nosotros empecemos a elaborar nuestras propias ideas. Entonces aquí alguien partió diciendo, me parece que fue la marca, hacer todo el ingreso total en pesos. Bien, eso es finalmente lo que entrega la función T, el ingreso total. ¿De qué cosa? De la fruta, ¿cierto? Que se evaluó, porque el ingreso va a depender, ¿cierto? De la fruta, pero la fruta a su vez depende de la cantidad de trabajadores que estén involucrados. Entonces, finalmente el ingreso total en pesos es de la fruta embalada en kilos, pero por N trabajadores. Entonces ahí ya estamos diciendo, entonces que la función entrega eso, el ingreso total. Ahora, si ustedes lo comparan con la respuesta, o con la respuesta que se da al final, se entregan las mismas cosas, o sea, se dice lo mismo, a lo mejor en otro orden, finalmente. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos bien, y solamente nos quedaría, bueno, la letra D, que es calcular el ingreso si trabajan 150 personas. Bueno, la función que se obtuvo en la letra B ya nos permite calcular el ingreso total dependiendo de la cantidad de personas. Si ustedes se fijan, acá en la expresión que tengo acá en la letra B, el ingreso depende de la cantidad de personas. Por lo tanto, es solamente cosa reemplazar. Así que yo voy a calcular entonces esto, el ingreso total de los kilos que van a embalar estas 150 personas. Bien, así que uno tendría que reemplazar solamente el valor de n por 150. Así que aquí voy a colocar 30. Aquí voy a colocar el resto de los datos, cada un 150, más 5 por 150. Ya. Eh, no sé, ¿qué me dicen? ¿Si vamos calculando de a poco o damos el resultado al tiro? Es importante que ustedes mismos hagan el cálculo. ¿Ya? Por si acaso. Aquí, por ejemplo, ya. Si yo quisiera hacerlo por parte, lo primero que tendría que hacer es calcular la raíz cúbica de 150. ¿Ya? O sea, si, insisto, si Una quisiéramos consulta. partir. ¿Sí? La raíz cúbica en la calculadora, ¿cómo se saca? Ya, eso va a depender de la calculadora. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrar yo. Disculpen, voy a dejar de compartir un momentito esto, ¿ya? Porque necesito apoyarme en una aplicación. Todo depende de su calculadora. Yo le voy a pedir que usted me vaya indicando si la calculadora que yo le voy a mostrar acá se parece a la que usted tiene. Si no, tengo otra opción. ¿Ven la calculadora que estoy proyectando ahora? Sí, sí la veo. Sí, es Ya, igual. fíjese las teclas. Fíjese las teclas. ¿Se parecen a las teclas de su calculadora? Sí, están en distinto orden, pero sí. Ya, mira. Entonces, ¿cómo yo tendría que calcular la raíz cúbica de 150? Acá hay una tecla, mira, la tecla que estoy mostrando yo, tiene el símbolo de la raíz, ¿cierto? Y resulta ser de que arribita aparece la raíz cúbica de, o sea, aparece una raíz cúbica. Si yo quiero calcular la raíz cúbica, tengo que activar la función que está arriba, y eso lo hago apretando Shift, ¿ya? Cuando tú quieres activar la función que está arriba, que aparece del tecla, tienes que apretar primero Shift. Así que yo aprieto Shift y aprieto este tecla, y ahí me aparece la raíz cúbica, ¿ya? Y ahí obviamente coloco a continuación el valor, 150. ¿Sí? ¿Está bien o no? No sé si esa es la calculadora y si puede hacerlo como para que vamos corroborando.
No, como que no me funciona, creo. A ver. ¿No? Ya. Intentémoslo entonces, ¿ya? Busque la tecla Shift y aprieta esa tecla que yo le había dicho. Ya. ¿Resulta o no? No, solo me sale el 3. Ah, solo sale 3. Ya, pero la tecla es la misma de esto, ¿no? La de raíz cuadrada, pues, ¿no? Sí, pero antes de apretar la tecla raíz cuadrada, apretaste Shift y la tecla, el Shift lo Sí. apretaste antes, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué me podría hacer? ¿Usted tiene mi número? Sí, sí, ahí le hablo después. Es que no, ¿me puedes mandar una foto ahora? Ya. Eso, mira, manda la Sí, fotito para en yo otra poder... calculadora es diferente y está en el x al cuadrado está la raíz cúbica. No, pues Ya. en el x al cubo, elevado al cubo, ahí Ujú. arribita está la raíz cúbica. No Ah, es ya, pues, donde está usted. ya. Mira, Sí, déjame revisar ahí sí. Ahí ¿Lo sí. hiciste? ¿Lo Sí, hiciste? sí. Sí, ahí sí. Entonces, ya, entonces hay que buscar, bueno, en este caso, la tecla, hay que buscar la tecla en donde arriba aparece la raíz cúbica. Esa es la que hay que activar entonces. Ya, pero está Sí, solucionado, ¿cierto? sí, solucionado. Muchas gracias, profe y Maca. Ya, eso es excelente. Y ahora, entonces, vamos a dejar esto. Bueno, ya sabemos que es 5.31, podríamos colocar aquí. Bueno, en realidad, tomando más decimales va a ser mejor, ¿cierto? Pero vamos a colocar el 5.31. Vamos a usar ese valor primero. Voy a dejar de compartir acá entonces. Ahí tengo que tener activa esta. Aquí me demoro, tengo que encontrar aquí está la aplicación. Ya, entonces esto es 5, perdón, acá, ya. 5 punto, ya, 5,31. Ya, eso sería el valor de la raíz cúbica de 150. Más, bueno, aquí voy a aprovechar de multiplicar 5 por 150, ¿cierto? Ese 5 por 150 me da 750. Así que voy a aprovechar de calcular esto yo. Ahora, en el paréntesis, deberíamos nosotros primero multiplicar el 30 por el 5.31, ¿no? Así que 30 por 5.31, eso es 159,3. Así que ojalá ustedes me puedan, ¿cierto?, ir corroborando esta información. También es importante que ustedes tengan a la mano una calculadora, como lo hacía, como lo hizo su compañera. Ahora, en el paréntesis habrá que sumar esos 159,3 con el 750. Y eso nos va a dar 909,3, Coma 3. exacto. Y ese resultado es el que multiplicamos ahora por 570. Así que al final esto nos va a arrojar un valor final de 518.301. 301. Ok, gracias. Listo. Ya, entonces, ¿qué serían estos 518.301? ¿A qué corresponde ese 518.301 entonces? El ingreso de El, 150 personas trabajando. exactamente, el ingreso total, ¿cierto? Sí, se trabajan 150 personas, así que eso lo vamos a notar, ya no quiero que se olvide, porque en general uno como que, yo lo entiendo, yo los entiendo muy bien, cuando uno está trabajando muchas veces en el colegio, como que se concentra mucho en obtener, en calcular el valor, en la operatoria, ya, y que matemáticamente tú llegues a la solución, y como que perdemos de vista en la interpretación en el contexto, entonces por eso es que vamos a tratar también de hacer eso. Así que acá eh, se obtuvo un ingreso de, aquí voy a colocar 581, no, perdón, 518.301 pesos, ¿cierto? Eh, al trabajar 150 personas. ¿Ya? Así que para que tengamos claro que finalmente esto corresponde al ingreso
que se obtiene luego de que trabajan, en este caso, ¿cierto?, estas 150 personas. ¿Ya? Aquí voy a colocarlo más acá para no se me vaya a confundir con esto. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que haya que no sé, puede detenerse en esto? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Sí, vamos bien, ya. Excelente. Voy a dejar de compartir entonces esto. Vamos a volver a la guía, que es la que estamos trabajando nosotros. Sí, la que tengo acá. Bueno, aquí hay otro problema. Aquí viene otro ejercicio. En realidad estaba mirando la hora y se va harto tiempo en solamente analizar eh, eh, un puro ejercicio, ¿ah? Así que, pero de todas formas, vamos a seguir obviamente con este problema número 4. Entendiendo, ¿cierto?, de que cada uno de estos es importante para poder ayudarse a profundizar. El problema número 4 dice lo siguiente: el número de viviendas construidas N, ya, ese es N, el número de viviendas construidas, depende de la tasa de interés hipotecaria R, de acuerdo con la siguiente función. Bueno, acá ya tenemos una primera función. Aquí dice claramente que N representa la cantidad de viviendas que se construyen. Y la cantidad de viviendas que se construyen va a depender de la tasa de interés hipotecaria, que está representada con la letra R. Ahora, N dice que está en millones de viviendas. Por lo tanto, valor que obtengamos nosotros, después lo podemos multiplicar por millón, por un millón, y vamos a tener el número real de viviendas. Luego dice que la tasa de interés actualmente está en un 12%. Y se predice que va a disminuir a un 8% en los siguientes 2 años, de acuerdo con esta otra función. Entonces, la función que está acá abajo lo que hace es entregarte la tasa de interés, pero la tasa de interés va a depender de la cantidad de tiempo que transcurra. Y ojo que hay un dato no menor: eh, el tiempo está medido en meses. ¿Ya? Eso es para que entonces lo consideremos. Y ahora vienen las preguntas. Lo primero es expresar el número de viviendas en función del tiempo. Si ustedes se fijan en la primera función, la función n, esa es la que entrega el número de viviendas, pero ese número de viviendas va en relación a la tasa de interés hipotecaria, pues. No está en función del tiempo. Y en cambio abajo tengo la función r, que me entrega la tasa de interés, pero en función del tiempo. O sea, lo que tendríamos que nosotros lograr, es una función que te entregue la cantidad de viviendas en función del tiempo. En términos simples, en términos matemáticos, ¿qué es lo que habría que hacer acá para obtener esta función? Matemáticamente hablando, ¿qué tendríamos que hacer aquí nosotros con estas dos funciones? Componerla. Hacer una composición, claro. Esa es la respuesta. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros matemáticamente para dejar expresada el número de viviendas en función del tiempo. Mira, lo voy a representar de esta manera, porque ojalá obviamente esto ayude. Tengo la función, por un lado tengo la función R, ¿ya? Por otro lado tengo la función N, aquí voy a tener que ir en otro orden. ¿Ya? Ahí sí, ya. Entonces tengo la función que es N, y tengo... oh, sí, espera un momentito, chiquilla. Profesora.
Ya, por favor. Ya, disculpen, chiquillos. Perdón. Pero me estaba llamando la otra jefa que tengo. A ver, tengo acá dos funciones, NR, ¿ya? Y también acá tengo la variable tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? Sí, Ya, disculpen, chiquillos, de verdad. Yo tengo entonces la función, o sea, el valor del tiempo, la variable tiempo. Entonces, primero, la función R toma este valor del tiempo, toma el tiempo y obviamente lo que me devuelve es eh, la tasa de interés hipotecaria. Y luego, para calcular la cantidad de vivienda, yo necesito el valor de la tasa de interés, ¿ya? La tasa de interés hipotecaria. Lo que se nos está pidiendo es una función que tome directamente, mira, quieren que la función o el número de viviendas se obtenga directamente del tiempo. Entonces, como algo bien lo dijo, necesitamos entonces una composición de dos funciones. Necesitamos entonces componer n con r, porque solo de esa forma voy a obviamente lograr entonces obtener esto que me están solicitando. Por lo tanto, está bien hacer la composición. Bien, ya entonces nosotros tenemos que trabajar para eso. En definitiva, lo que nosotros necesitamos es n compuesta con r. Así que lo primero es tener clarito de qué es lo que es r de t. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Voy a borrar aquí. Entonces aquí vamos a colocar el mismo esquema. N, R, esto no parece R. Ya, y aquí vamos a ver T. Listo, entonces, ¿qué es lo que hace la función R con T? Lo que hace es esto. Multiplica el T por 8, ¿cierto? Aquí está, 8 por T, eso se divide en T más 24. Ya, listo. Aquí tenemos nosotros entonces la expresión que resulta después de que se utiliza la función R. Y ahora la función n va a tomar todo esto y lo va a transformar. Lo va a transformar de esta forma, dependiendo obviamente de esta función. Así que ahora deberíamos nosotros tomar la expresión que está en paréntesis y lo vamos a ocupar acá. Entonces aquí vamos a tener un 50 dividido en 100 más, y ahí vamos a colocar en paréntesis el valor de lo que se obtiene de la función r. Aquí voy a tener que colocar 12 menos 8t y abajo t más 24. Y eso tiene que estar al cuadrado. Así que eso es lo que se obtiene entonces. Aquí tendríamos nosotros la función, ¿ya? Entonces aquí tenemos n compuesta de r, pero de t. Entonces aquí tenemos abajito la función compuesta, n compuesta de r, pero de t también. Bien, entonces ya tenemos lista la letra A. Bien, aquí ya tenemos por lo menos la función compuesta. Ahora es obviamente lógico que nos pregunten cuál es entonces el número de viviendas en este instante. Para calcular el número de viviendas, ¿cierto? Y dice acá en este instante, ¿cuál de las dos funciones deberíamos utilizar? R, R, ¿cierto? R es tú. Ya, pero mira, claro, ¿y qué valor o qué función vas a utilizar tú? O sea, si tú quieres calcular R necesitas el tiempo, pero aquí te están preguntando por el número de viviendas. Ya, vas a ocupar la función R. Ya, ¿y cómo la vas a ocupar? ¿Qué valor va a tomar la función R en este caso? Yo no. ¿Cuál? Ya, para responder a esto, entonces tú me dices, ya, vamos a tomar la función R. ¿Y qué valor le vamos a dar al tiempo? 1, 1. Con eso tú me estás diciendo que ha transcurrido un mes. ¿Estará bien eso? no, ¿No?
Lo que pasa es que cuando te dicen en este instante, si uno dice ya, este instante, a partir de ahora empezamos, ¿ha transcurrido tiempo? No, sería No, 0. claro, sería 0. Entonces, a ver, lo primero es entender, porque la pregunta es como bien particular, ¿cuál es el número de viviendas en este instante? Para yo calcular, o para que podamos calcular el número de viviendas en este instante, necesitamos saber cuál es la tasa de interés en estos momentos. No sé si te fijas en eso. Recuerda, esta es la función que permite calcular el número de viviendas, pero dependiendo de la tasa de interés, ¿cierto? Y la tasa de interés también va a depender del tiempo. Ahora, podríamos perfectamente utilizar la última función que obtuvimos. ¿Te fijas? Que esta nos permite calcular la cantidad de viviendas en el tiempo. Sí. Entonces podríamos ocupar, en vez de la función R, podríamos ocupar directamente la función compuesta. No sé si te parece, Sí. ¿sí? ¿Y el resto qué opina? Porque yo entiendo para dónde apuntaba también ¿cómo se llama? La respuesta, me parece que es Macarena, ¿cierto? Entiendo para dónde apuntaba. Entonces, si ahora nosotros, por ejemplo, aprovechamos esta función compuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la función compuesta me entrega directamente el número de viviendas en el instante. Ahora, ¿el instante cuál sería para nosotros? 0. 0, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer acá es utilizar justamente esta función. Así que yo voy a colocar acá 50 dividido en 100 más, voy a abrir paréntesis, voy a colocar 12 menos 8 por 0, ¿cierto? Tendría que ser así, 8 por 0, todo eso dividido por 0 más 24 y eso elevado a 2. Ya, a ver, fijémonos que tenemos que ir resolviendo esta operación, po. 8 por 0 da 0. 0. 0, Cero. por lo tanto, cuando en una fracción el numerador es 0, todo esto se va a hacer 0, ¿sí? Por lo tanto, ¿lo ven, cierto? Acá abajito yo estoy colocando, eso va a 0. O sea que en el paréntesis yo voy a tener 12 menos 0 al cuadrado. Y 12 menos 0 es 12, po. ¿Se entiende? Entonces aquí, básicamente lo que voy a tener que hacer yo es, perdón, sacar esto que está en rojo. Entonces yo aquí voy a tener un 50 dividido en 100 más 12 al cuadrado. ¿Ya? Recuerden entonces que como esto se dio 0, ya esa fracción es 0, 12 menos 0 es 12 nomás. Así que yo abajo en el denominador voy a tener que sumar 100 más el cuadrado de 12. ¿Cuánto da eso? Aquí tengo un 50. 144. 140, claro, 244. y la suma da 244. Muy bien. ¿Y ahí esto cuánto va a dar entonces? 50 dividido en 244. ¿Ya? ¿Cuánto le da a ustedes? 0,20 y otros números. Ya, deme esos otros números, por favor, hija. Deme esos otros números. Ya. 0,2049. ¿Ya? ¿Qué más? 18032. Ya, 1, 8, 0, 32. Ya, yo sé que habíamos acordado justamente eso. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está entregando este número a todo esto? El número que acabamos de calcular. Finalmente, ¿qué es lo que nos entrega? La tasa de M. interés. De nuevo, aquí, no sé, como que escuché a dos personas, así que, ¿qué es lo que nos devuelve esto? Hola, ay, ahora se cayeron. La tasa de interés. La tasa de interés, ¿dices tú? Porque esta fue la función compuesta. La sacamos de la letra A. Y la letra A, ¿qué es lo que nos pedían? El número de vivienda en función del tiempo. Claro, po. Entonces, este dato, aunque a lo mejor les parece como extraño, pero ¿cómo hacer este número para la cantidad de viviendas? Sí, pues está bien. Porque ¿en qué unidades se da la cantidad de viviendas? En millones.
En Hay millones. que multiplicarlo. Muy bien, pues exacto, bien, bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, ¿ya? Porque esto está en millones. Así que si nosotros quisiéramos el número real de viviendas, como alguien recién lo dijo muy bien, habría que multiplicar por 1.000.000, ¿ya? Entonces, ¿qué? Vamos a tomar este valor, esto que está aquí, ¿cierto? Y lo vamos a multiplicar por 1.000.000. ¿Y cuánto nos va a dar esto entonces? Si multiplicamos por 1.000.000, ¿cuánto me va a dar? 2049. No, perdón. Espérame, yo no termino, pero yo creo que va a ser ahí. Eso. Lo que pasa es que aquí, mira, aquí aparece debería aparecer una coma, y aquí aparece un 0, 3, 28. Ya. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es este número entonces? Nosotros tendríamos que aproximar este valor, ¿cierto? ¿A cuánto lo aproximamos? ¿A cuánto aproximamos este número? Hola, ¿está medio dudoso? ¿Dudosa? No sé. 205, ¿no? No, o sea, no, sí, entiendo el punto, pero lo que pasa es que aquí son 204.000. No, a ver, espérate, ¿cómo me equivoqué yo, ¿no? 9. Ah, aquí hay un 0 que está de más, perdón, aquí me equivoqué, me coloqué ahí, y tengo que colocar coma 03, ahí sí, 0327. Entonces aquí tenemos 204.918. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aproximar al entero. Cuando yo digo aproximar el entero, significa que nos vamos a quedar solamente con esos 204.918, porque después de la coma viene un 0. Entonces, como es 0, se aproxima simplemente a eso, 204.918. Eso corresponde entonces, esa corresponde a la cantidad de viviendas que se pueden construir en ese instante, se pueden obtener en ese instante. Entonces, como para poder hacer este, no sé, resumen de esta parte, cuando te preguntan en este instante, tú lo tomas como que el tiempo entonces es 0. ¿Por qué? Porque no ha transcurrido básicamente tiempo. En el momento, ahora, ¿cierto? No ha transcurrido entonces periodo de tiempo, por lo tanto se asume que es 0. ¿Qué hicimos aquí? Ocupamos la misma función que se obtuvo en la letra A. ¿Y por qué la ocupamos? Porque resulta ser de que esa función que se obtuvo de la composición justamente me entrega el número de viviendas en el tiempo. Así que aquí había que entender que cuando te dicen en este instante, el tiempo es 0. Es como que tú tienes el cronómetro en 0. ¿Ya? Ahora, ¿podríamos haberlo hecho de otra manera? Claro que sí. Por ejemplo, alguien había dicho, bueno, ocupemos la segunda función, la función R. Para poder ocupar la función R, que es la que te devuelve el porcentaje de interés o la tasa de interés, tú también tendrías que haberle dado un valor al tiempo. Y hubiésemos hecho lo mismo. Hubiésemos asignado el tiempo 0 y la tasa de interés que hubieses obtenido también es 12, ¿ya? Como nos dio a nosotros, 12. Y ese 12 lo hubieses tú utilizado finalmente en la función de arriba y hubiésemos llegado al mismo resultado. Sí, la única gracia que tuvo el haberlo hecho de ahora a ahora es que lo hicimos de una sola, en un solo procedimiento. Cristel, te escucho. Profe, disculpe, pero no es de esto, voy con usted igual, pero sabe que tengo que irme a la clase, a la reunión con Ah, la profe jefe. ya, mi niña, no se preocupen. Ustedes son del tercero A, así que si tienen que hacerlo, no hay problema. Yo estoy terminando porque voy a hacer la letra C nomás y con eso yo termino. Así que no se preocupen. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Que estén muy bien, saludos. Igual. Ya. Entonces, para que vamos terminando por lo menos con esta parte, ya vamos a ir a la letra C. Yo voy a borrar acá entonces. Y lo que sí, no voy a dejar o sea, no, voy a dejar la función compuesta, porque yo sé que nos va a servir ahora. ¿Y por qué?
Porque la letra C dice cuál es el número de viviendas, ya, transcurrido 1 año y 6 meses. ¿Y cuál sería la tasa de interés? A ver. Ya, igual, ya, nos vemos, que esté muy bien, ¿ya? Así que aquí voy a sacar de acá esto. Aquí, ¿ya? Estos cálculos ya los hicimos. Bueno, mientras tanto, ¿cierto? Cuando nos dicen a nosotros, calcula el número de viviendas transcurrido 1 año y 6 meses, recordemos que para poder calcular, esta pregunta es bien particular porque deberíamos habernos preguntado primero cuál sería la tasa de interés, pero bueno, si yo quiero calcular el número de viviendas, ¿cierto? Necesito el tiempo, porque podemos ocupar esta última función. Pero resulta que el tiempo hay que darlo en meses. Y 1 año y 6 meses, ¿a cuánto tiempo o cuántos meses corresponde? 18 18. meses. Muy bien, 18 meses, exactamente. Entonces, cuando queramos calcular la cantidad de viviendas, ya lo tenemos que hacer en 18 meses. Así que aquí voy a colocar yo que esta función es la que nos permite encontrar la cantidad de viviendas, ya, de acuerdo a la tasa de interés que se crea en 18 meses. Así que aquí vamos a colocar entonces el 50, aquí vamos a colocar 100 más esos 12 menos 8 por 18 y abajo 18 más 24. Recordemos que esto tiene que estar después al cuadrado. Ya. Ahora, si alguien me pudiese ayudar a indicarme cuánto da este resultado, o si no, vamos resolviendo de a poquitito, ¿ya? Porque en realidad la idea es que ustedes se vayan dando cuenta cómo va generándose finalmente el resultado. Aquí yo tengo yo el 50 de que tengo 100 más. Podríamos, por ejemplo, calcular el resultado en esta fracción. 8 por 18 y dividido en 18 más 24. ¿Ya? 8 por 18, voy a ocupar esta otra. 8 por 18 y eso se divide. Y eso lo vamos a dividir en, bueno, 18 más 24, ¿ya? 3, aquí me da a mí 3,42. Aquí tengo un 42. Y 8,6 lo voy a poner yo, no voy a poner tanto decimal. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? O sea, yo por lo menos lo que primero hice fue calcular este valor, el de la fracción. Enseguida, obviamente, tenemos que restarle. ¿Ya? Aquí, ¿qué pasó? Ya, Javier, no hay problema. Gracias a usted por estar acá, por participar. Ya, entonces aquí lo que da en el paréntesis es 8,57. ¿Ya? Y eso hay que elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto es 8,57 más menos, y eso se eleva al cuadrado. Así que aquí vamos a poder hacer el cálculo de inmediato mejor, ¿ya? Elevamos esto al cuadrado, le sumamos 100, ¿ya? Y 50 lo dividimos entonces por este valor. Entonces esto me va a dar a mí aproximadamente 0,288 y un 2, 3 y un 5 tengo acá, ¿ya? Entonces, este valor es lo que nosotros luego tenemos que multiplicar por 1.000.000, porque recuerden que esto nos va a entregar una cantidad de viviendas, pero esa expresión o este valor está en millones. Entonces habría que multiplicar por 1.000.000 esta expresión. Así que solamente es cosa de correr la coma en esta cantidad. Cosa de correr la coma, 6 espacios. Entonces vamos a tener 288.235. Estas son viviendas, ¿ya? Ya, entonces, tenemos acá la cantidad de viviendas que se obtienen en 18 meses. ¿Ya? Estos son, recordemos, son viviendas. ¿Ok? Y bueno, si nos piden cuál es la tasa de interés,
Bueno, aquí podemos perfectamente calcularla en realidad, o bueno, que en realidad ya hicimos el cálculo. No sé si ustedes se fijaron, ¿ya? De que finalmente esto que está en el paréntesis es el resultado o la tasa de interés, que en su momento nos dio 8,57. Eso que está ahí en el paréntesis corresponde a la tasa de interés. ¿Ya? Ese 8,57 corresponde a la tasa de interés. Y ya lo calculamos, por lo tanto, o sea, el cálculo estuvo implícito. Por lo tanto, la tasa de interés al cabo de 18 meses es de 8,57%. ¿Ya? Y ahí tenemos listo entonces el ejercicio. Eh, a ver, ¿alguna cosa que haya quedado pendiente de este último ejercicio? ¿Algún comentario? O por lo menos me da la impresión de que ustedes por lo menos cuando tienen la duda lo preguntan. ¿Estamos ok? Sí.